Eh, entonces el tema es complejo porque uno ve el bautismo de Jesús como una figura, pero el por qué lo hizo, las implicancias doctrinales de aquello y el por qué el ministerio de Juan el Bautista fue fundamental para la doctrina del bautismo en el cristianismo y en la historia de la iglesia primitiva y por qué también ha causado tanta controversia en las corrientes reformadas hasta el día de hoy. Entonces vamos a hablar del bautismo de Jesús. Primero esta clase vamos a hablar de generalidades de la doctrina del bautismo propiamente tal y ya la próxima semana vamos a ahondar en el hecho de que Jesús se bautizara y lo que eso nos obliga y nos mandata. Bien, así que les voy a compartir la eh, presentación. Espérenme, déjenme llegar que me cambié un poco porque ustedes saben que mi computador personal, no el de mi trabajo, mi computador personal está medio malito, así que ya la presentación no se hace más en no se hace más en, digamos así, en físico en el computador, la hago directo en la nube, entonces ahora me cambiaron todos los controles, eh, me cambió hasta la forma de presentar, así que ahí sí, ¿se ve, cierto? Perfecto. Sí, Perfecto, sí, sí. listo. Eso vamos a ver hoy día, el bautismo de Jesús. Bueno, y la próxima semana también. Juan, espérenme, déjenme admitir a alguien más que viene llegando. Listo. Juan 1:31. Ese va a ser el versículo desde el cual vamos a partir estas dos clases. Dice la NBI. Yo ni siquiera lo conocía, hablando de Juan el Bautista, hablando de Jesús. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. La Nueva Biblia de las Américas dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y la Biblia textual dice, y yo no lo conocía, más para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. El bautismo es un mandato en la Gran Comisión, no es cualquier cosa. Jesús dice, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso se transforma en un mandato. Eh, una de la- lo- el- Son pocos los sacramentos propiamente tal de la iglesia y este es uno. ¿Mm? Junto con el bautismo es uno de los más importantes por lo que significa y por la implicancia que tiene. Y ahí es donde también entra la figura de Juan el Bautista. La figura de Juan el Bautista marca un bautismo que era para arrepentimiento. Y ahí también tenemos que observar los dos tipos de bautismo, el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero no tenía la implicancia que Jesús al bautizarse provoca. ¿Mm? ¿Y por qué Jesús lo hace? Era muy claro al hacer esto. Él tenía que transformar la figura del bautismo porque el bautismo era un simbolismo que marcaba la muerte para el mundo y el empezar una nueva vida para él. Él sabía que a través del bautismo el Espíritu Santo iba a empezar a accionar en su ministerio y iba a provocar las señales que provocó. Y ya con eso él podía estar preparado y decir, ya no tengo ninguna relación. Bueno, Jesús nunca tuvo relación con el mundo, pero ahí ya marcó el inicio de su ministerio propiamente tal. Y el por qué para las iglesias reformadas es tan importante el bautismo porque el bautismo es lo que realmente te hace partícipe de esto. Es por eso que Jesús lo hace, pero lo vamos a empezar a ver más detallado en la próxima clase. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas 2 semanas? Primero vamos a hablar de Juan el Bautista, propiamente tal, y después vamos a hablar del bautismo en sí. Y la próxima semana vamos a estar profundizando de por qué Jesús se sometió al bautismo. Bien, ¿quién era Juan el Bautista? Jesús afirma que Juan el Bautista era mucho más que un profeta. ¿Por qué? Porque su venida fue anunciada en el Antiguo Testamento. Isaías 40, 3 y 4 y Malaquías 3:1 hablan de cómo iba a ser esta persona que iba a venir antes de Jesús. Y los 4 evangelios registran la confirmación y el cumplimiento de su ministerio. Eso lo podemos leer en Marcos 3:3, perdón, en Mateo 3:3, Marcos 1 del 2 al 3,
Marcos 3, del 4 al 6, y también en Juan 1, 23. Juan venía de una familia levita. Zacarías era su padre y él era sacerdote. Y su mamá era Elizabeth, prima, no sabemos en qué grado, pero prima de María, la madre de Jesús. El nacimiento de Juan fue anunciado por el ángel Gabriel, y él fue escogido y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre para una hora muy, muy especial, que era esta, tal cual como lo señala Lucas en el 1.5 y en el 1.5 y en los versículos 13 al 19. Juan el Bautista no es cualquier cosa. Juan el Bautista es una figura muy fuerte dentro del Evangelio de Jesús. Es aquel que tenía que venir, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y allanad sus sendas, dice la Escritura. Ese fue lo que hizo Juan el Bautista, llamado el profeta del desierto, porque es ahí, en lo que viene siendo en la región ahora que se llama Engadi, en Israel, donde posiblemente llevó a cabo la gran parte de su ministerio. Incluso hay un disco de Paul Wilbur que fue grabado, que se llama eh, no sé cómo se llama, pero viene después de bueno, no me recuerdo el nombre, pero hay un disco de Paul Wilbur que fue grabado en Gadi en pleno desierto, y es por lo mismo, es el lugar donde posiblemente Juan el Bautista llevara a cabo su ministerio, porque también por ahí, a pesar de ser el desierto, pasa el río Jordán, donde... Oh, ¿qué pasó? Me pareció una raya. Es ahí donde Juan manifiesta su ministerio, pero no es el lugar donde el turismo judío le muestra a los cristianos que Jesús se bautizó. Así que esa es la parte como más bonita, no, esto era desierto puro, con un río ahí pasando. ¿Por qué se le llama Juan el Bautista a Juan el Bautista propiamente tal? Se le llamó así debido a su ministerio. En griego, los evangelistas le pusieron como Johannes Ho Baptistes, que viene siendo como Juan el que bautiza. El ministerio de Juan más o menos tendría que haber comenzado en el año 15 del emperador Tiberio. Si uno saca las cuentas, el 15 de Tiberio, a ver, César Augusto estuvo más o menos hasta el 6 o el 4 después de Cristo. No, pues hasta el 14 más o menos, sí, no, sí, después, claro, el 15 de Tiberio, claro, vendría siendo más o menos como el año 29 después de Cristo, entre el 29 y el 31. Ahí más o menos hay un desorden en el conteo porque algunos eruditos no se ponen de acuerdo con los conteos de fecha, y también porque si lo basamos en el calendario judío también tenemos como un desfase de años. Recuerden que cuando vino el cambio del calendario juliano al gregoriano en 1500 y algo, hicieron desaparecer de facto 6 años. Entonces siempre hay un desfase de 6 años en todo. En el de 1500 y algo para adelante la cosa va correcta, pero de ahí para atrás siempre hay un desfase de 6 años. Como les dije anteriormente, Juan el Bautista empieza predicando en el desierto y las personas eran bautizadas por él confesando sus pecados. Eso lo podemos leer en Mateo 3:6. Y esto era presentando frutos de arrepentimiento, es decir, convirtiéndose de verdad. Juan fue súper radical, es por eso que dentro de los círculos evangélicos que hablan de una postura más radical de vivir el Evangelio, la figura de Juan el Bautista es sumamente primordial. Juan el Bautista fue alguien que atacó de frente a los que pecaban. Los trataba de todo, su predicación era bastante fuerte y su estilo de vida era casi de una seta, alguien que estaba en el desierto, que se vestía con pieles, que comía miel y otras cosas, y era muy... no se contaminaba con nada. Entonces su estilo de vida y la forma de su predicación eran bastante fuertes. Y él también conocía muy bien su identidad y su misión, como lo podemos leer en Mateo 3:11 y en el Juan 1:33 y Juan 3:28.
El mensaje de Juan el Bautista atrajo la atención de la población, y lo más divertido es que se bautizaban voluntariamente y caminaban leguas, caminaban kilómetros para oírle predicar en el desierto. Llamaba mucho la atención porque era un mensaje que desafiaba al modelo religioso imperante de la época, algo parecido a lo que hizo Jesús. Eh, Tenía discípulos también Juan. Recuerden que muchos de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesús después. Y es más, los que no siguieron a Jesús fundaron un movimiento religioso que está dedicado a él y que estaban súper orgullosos de que él hubiese venido antes de Jesucristo y que él lo hubiera bautizado. Es más, en Hechos 19:3-4 aparecen cuando Pablo se los encuentra y les pregunta por qué ustedes se bautizaron. Sí, pero nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Ahí Pablo le dice, ya, pero no lo han bautizado no se han bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Y se vuelven a bautizar recién el Espíritu Santo y vienen a este nuevo orden del bautismo. Pero, y ahí este tipo de predicación tan vehemente, tan fuerte y tan radical le atrajo enemigos poderosísimos. Herodías era la esposa del hermano de Herodes. Cuando Herodes el Grande muere, su reino se divide en una tetrarquía, 4 mini reinos, todos ellos vasallos de Roma. Y uno de ellos, Herodes Agripa, el que gobernaba Judea, se casa de forma totalmente, bueno, no le correspondía. Ya estaba casada aquella mujer Herodías, que era hermana de otro de sus hermanos, que era otro rey de otra parte de Israel. Él le quita la esposa y se casa con ella. Y Herodías se convierte en una mujer vígama. Aparte de que Herodías era una muy, muy mala mujer. Ella tiene una hija con su verdadero esposo llamada Salomé. Y como Herodías era constante blanco de la predicación y de los mensajes de Juan el Bautista, esta decide ocupar a su hija para seducir de algún modo a Herodes Agripa. Ella baila de forma muy sensual para que él, medio tomado, medio borracho, eh, que al borde de la pasión desatada, y lo que hace es decirle en medio de la borrachera y de estar totalmente exaltado, le dice, ¿qué quieres que te regale? Lo que estoy hablando, muchachos, está en la Biblia, no estoy hablando nada que no esté ahí, simplemente lo estoy contextualizando un poco más. Y le dice qué es lo que quieres como premio por tu baile, que obviamente fue bastante, debió haber sido bastante subido de tono para que él se pusiera de ese modo. Y él le dice, y ella, esta mujer, lo más probable es que Salomé no hubiera tenido más allá de 15 y 16 años y fuera doncella, o sea, fuera virgen. Y, y él posiblemente tenía deseos de acostarse con ella. Y Herodías aprovecha la situación y aprovecha el contexto y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista, lo que esta niña repite eso, y Herodes se pone muy, muy, muy complicado porque él temía a Juan el Bautista porque veía que había algo de él. Él era un profeta del Señor y él sabía lo que podía pasar. Al final lo detiene. A todo esto ya estaba detenido, ya había sido detenido hace un tiempo por la misma Herodías, y en la cárcel fue donde él también le manda a preguntar a Jesús qué es lo que está pasando con él, y Jesús le manda un mensaje de que los ciegos oyen, los cojos caminan, y los muertos resucitan. Lo más probable es que Juan estuviera preocupado de que Jesús no fuese el Mesías, pero ahí ya tuvo su consuelo y sus días terminan en la cárcel, cumpliendo los caprichos de una mujer, y termina descabezado y su cabeza en una bandeja de plata para disfrute de Herodías. Es así donde este familiar de Jesús y el último profeta de la Biblia, del Antiguo Testamento, el, el último profeta del Antiguo Testamento termina sus días de ese modo. Juan el Bautista es una figura fundamental, como bien les dije, en aquellas corrientes de la iglesia evangélica y protestante que llaman a vivir un evangelio más radical. Porque Juan el Bautista no se cayó el pecado, simplemente va y lo expone.
Él entendía que había una responsabilidad superior por parte de las cabezas políticas del pueblo y que tenían que tener un compromiso con el Señor tal cual como lo tuvieron muchos reyes de Judá y de Israel. Y es por eso que denuncia: ¿por qué profeta del Antiguo Testamento y no del Nuevo? Porque si cerramos el pacto propiamente tal. A ver, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se traducen como pacto. Testamento es un sinónimo de pacto. Y el antiguo pacto todavía está corriendo durante el ministerio de Jesús. El nuevo pacto viene cuando Jesús muere en la cruz. Así que técnicamente Juan es el último profeta del antiguo pacto. Por consiguiente, profeta del Antiguo Testamento. Eso es la respuesta, por eso es el último. No estoy diciendo que no pudieran haber más profetas después, pero el último profeta, y si es que tú analizas el profetismo del Antiguo Testamento, Juan tiene todos los elementos: predicación fuerte, llamar al arrepentimiento, denunciar el pecado de los líderes y del pueblo, y aparte de eso, hacer la acción del bautismo. Bien, eso era, entonces él cumplía con esta forma de ser profeta bajo el antiguo pacto. Y ser así también le llevó la muerte. Y como les contaba, hay muchos pastores, entre ellos David Platt, un importante pastor que escribió un libro llamado Radical, en la cual Juan el Bautista aparece bastante ahí bien puesto, porque Juan el Bautista encarna este tipo de predicación que va de frente contra el pecado y llama al arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista es una figura base para el ministerio de Jesús. Incluso algunos de sus discípulos fueron sus discípulos. Y lo más probable es que hayan sido más. No sabemos cuántos discípulos tuvo Juan el Bautista. Y solamente se conocen unos pocos que siguieron a Jesús. Lo más probable es que entre los 70 hubieran más todavía discípulos de Juan el Bautista. Así que no es menor este personaje y a veces lo olvidamos. Es por eso que yo en lo personal, mi personaje favorito de la Biblia, obviamente después de Jesús, es Juan el Bautista. Esa impronta, esa fuerza y esa capacidad que tuvo de levantar al Hijo de Dios, ni menguando él, fue muy linda y a mí me inspira. De hecho, Jesús lo nombra como el ministerio más importante. Claro, es lo que te dije anteriormente. Era más que un profeta, era el más grande de todos los profetas. Incluso Jesús, en uno de los versículos también que me gustan mucho, dice: desde los tiempos de Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es uno de los versículos más difíciles de interpretar de la Biblia, Mateo 11:12, y tiene que ver se puede interpretar como violencia, no como que vayas a golpear ni tratar mal a la gente, sino que tiene que ver con violencia, con una actitud de ser radical con tu postura, de gente que va contra todo, de que no le importa lo que diga la gente, que va a contrapelo de la sociedad, que va en contra de la cultura imperante y vive una vida apegada a la santidad. Entonces, eso de Juan es muy fuerte, y Jesús mismo obviamente lo muestra como alguien súper importante. Y en una parte también significa de que no hay mayor profeta en Israel que Juan. O sea, él declara que Juan es uno de los más importantes. O sea, no es menor su figura, y había que entender el por qué Juan hablaba del bautismo, y con eso vamos a ir explicando el punto. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Sigamos. ¿Por qué me quedó esa raya ahí? En la presentación, ¿ustedes ven la raya amarilla esa? Fue la Chiqui, Axe. No sé por qué, es que no tengo ni siquiera el lápiz activado. Sí, Es de como repente que apareció, yo también la vi, algo de la pasó nada. de la nada. Es como... Bueno, pero no creo que quede en el PDF. Debe ser algún problema con la carga de señal, porque como les digo, la presentación no está físicamente en mi computador, está en la nube. Sigue siendo PowerPoint, pero en el OneDrive está ahí, y así me evito problemas de memoria con mi computadora. Así que se guarda solo. Así que en caso de que se me caiga, ya no pierdo toda la presentación, sino que simplemente va guardando
Mínimo cambio lo va guardando solo, así que por seguridad. Así que puede que a lo mejor en la carga haya tenido un problema así. Hoy día mi internet está así, producto de las tormentas eléctricas, así que. El bautismo. ¿Qué es el bautismo? Etimológicamente viene de la palabra baptisma en griego, que significa sumergirse, sumersión. Y es un sustantivo que viene del verbo baptizo, que es sumergir o hundir. Así que ahí también se cae la doctrina, así que por etimología ya la doctrina del paidobautismo se cae. ¿Qué es el paidobautismo? La doctrina de bautizar niños. Paidos es niño. Lo mismo en clases anteriores cuando hablamos de la infancia de Jesús. Paidos en griego es niño. Baptismo es sumergir. Y es una costumbre que está enraizada en algunas iglesias reformadas como los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas y la metodista pentecostal que también bautizan a los niños por aspersión y eh, enseñan el paido bautismo y no el credo bautismo. El credo bautismo es cuando tú crees en Jesús y aceptas el bautismo de Jesús, que lo vamos a ver la próxima semana. Bien, eso es etimológicamente lo que es bautismo. Pero el bautismo es una ordenanza o sacramento. Es el ritual que es ordenado por Dios y que consiste en un símbolo visible de su gracia acompañado de una promesa divina. El bautismo, a mí me bautizaron así a los 6 meses. Claro, los católicos también bautizan. Los protestantes, algunas ramas protestantes es así. Yo no. Yo me... ¿Eres católica entonces? No, yo no. Yo me bauticé en el mar. Yo soy, en este caso, yo sería credo bautista. Porque me bauticé creyendo. Y en la iglesia evangélica, claro, hay alguna iglesia, la metodista pentecostal y los que son de la corriente. Se lo expliqué, aquí me voy a pegar una vueltecita, lo vimos Eso lo vimos antes, sí, sí, lo vimos no, y lo el año vimos pasado me también, parece. claro, lo vimos en la historia de la iglesia también, que habían iglesias que las que vienen del pentecostalismo histórico y del pentecostalismo clásico bautizan a los niños porque vienen del metodismo. El Sí, de movimiento hecho tú nos pentecostal. explicaste, perdona, tú nos explicaste la diferencia entre los católicos y los evangélicos, que algunos, como bien señalas tú, puede ser el caso de Connie también, Ujú. que bautizan niños. Claro. Pero obviamente eso técnicamente, bíblicamente no corresponde. No, porque no tienes concepción de pecado. El bautismo es eso. Este testimonio de la promesa divina y que junto con la cena del Señor fueron instituidos por Jesús como mandato y se convierte en esto que mueres para el mundo y reconoces tu pecado y partes de nuevo. El bautismo no es, y ahí es donde entra algo muy divertido y ahí nos enlazamos con Juan el Bautista porque el bautismo no era algo nuevo en Israel. Mm, no, era súper conocido, se hacía, existía desde antes de Juan el Bautista. Pero la novedad era de que los judíos se bautizaran porque esto era solamente para los prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Los prosélitos eran gentiles que venían y aceptaban hacerse judíos y como ellos no estaban bajo el pacto, tenían que entrar al pacto. ¿Cómo se hacía eso? Se rapaban los varones, se, se rapaban el pelo, se rapaban la barba y un par de sacerdotes lo sumergían en el agua, lavándolo ritualmente de su condición de ser del mundo y no estar bajo la promesa. Es por eso que también Eliseo ocupa la figura con Naamán. Naamán fue una forma, es parecido. Naamán cuando se mete al Jordán para ser limpio de la lepra, era porque Naamán no era israelita. Y esto tenía que funcionar solamente para los israelitas. Entonces, ahí está el paréntesis. Israelita no es lo mismo que israelí. Israelí es el gentilicio de todos los habitantes del actual país de Israel, fundado en 1948. Israelitas son todos los que vienen
desde esa identidad nacional que nace en el Éxodo hasta la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Bien, ya con eso, los israelitas se lo hacían a los prosélitos. Por ejemplo, yo gentil me hago judío, me rapaban todo, me bautizaban y después de eso era circuncidado. Y ahí yo ya empezaba tenía que guardar ciertos días y después de eso yo volvía y yo ya con eso podía venir a esta nueva identidad. Ojo, ojo, quienes también ocupan la figura de este tipo de bautismo es la masonería. La masonería en ciertos ritos tiene este bautismo ritual en la cual ellos, sobre todo los que tienen ritos, bueno, todos los ritos masónicos tienen una mezcla de ritos egipcios y ritos judíos antiguos. Entonces ellos también hacen este bautismo ritual para ya ascender a los grados de maestro, que dependiendo del tipo de rito masónico que esté siguiendo y que esté obedeciendo la orden, es el tipo, en qué momento lo hacen. Puede ser cuando ya accedes al tercer grado de la masonería o cuando ya accedes a los grados sobre el 30. Porque hay algunos ritos masónicos que tienen 30 grados, otros que tienen 33 grados y hay otros que tienen 99 grados. Y así. Entonces, el bautismo es algo que significa muchas cosas. Y lo que provocaba que la gente se extrañara era de que por qué los judíos, siendo que no tenían que hacerlo, estaban haciendo un acto que solamente estaba dado para los prosélitos. Bien. Y es ahí donde este acto sencillo se llena de significado. ¿Por qué? Porque Juan enseñaba que era bautícense y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Pero ahora cambia y se convierte en este acto sencillo y simple que se administra al creyente mediante la confesión de fe y el arrepentimiento. Y este se da en donde quiera que el evangelio sea predicado. Allí, si es que nos vamos a Hechos de los Apóstoles, Felipe bautiza al etíope, apenas el etíope recibe al Señor. El mismo etíope dice, ¿y qué hace? ¿Y qué permite que yo no me bautice? ¿Qué es lo que me estorba? Si aquí hay agua. Felipe se baja y lo bautiza. Entonces, si es que se dan cuenta, es algo fundamental en el proceso en el proceso no sé si de la salvación, porque me podría aventurar en algo que puede provocar confusión, pero sí es algo importante para el cristiano. Un cristiano que no está bautizado no ha completado por llamarlo así, el proceso con el cual le demuestra al mundo que su vida cambió. Yo en lo personal no soy partidario de esperar mucho tiempo desde que alguien viene al Señor y bautizarlo. Yo vengo mi formación nos enseñaba de que persona que se convertía, persona que se bautizaba. Y es por eso que en la iglesia donde yo me formé, en la iglesia de Cristo, teníamos era una de estas casas antiguas grandes que están en Estación Central y atrás en el patio había una piscina pequeña, o sea, habían dos personas, el que se iba a bautizar y el que bautizaba. Y dependiendo del tamaño de la persona, a veces ni siquiera entraba el que bautizaba, pero tenía como una subidita donde tú te podías poner para bautizar a la persona. Varias veces tuve la bendición de poder bautizar ahí en esa piscinita. Un par de jóvenes que los pude discipular y ellos quisieron bautizarse. Y me acuerdo bien de ese momento, fue muy lindo. Y me acuerdo que a uno lo bautizamos cerca de las 10 de la noche de un día miércoles. Y el otro se bautizó después del culto, un domingo a las 2:30 del día. Y incluso el del domingo afuera estaba lloviendo, casi granizando. Fue en pleno invierno, pero tenía calefón, así que le pusimos agua caliente. Estábamos todos felices y se bautizó. Y fue un momento bonito. Ahí yo estaba afuera. Con ese yo estuve afuera, así que lo metí al bautismo.
Y también tengo el privilegio de haber podido bautizar un par de alumnos míos, eran adolescentes, de alumnos míos de la escuela dominical, y los bauticé yo. También eran mis alumnos, y el pastor me dijo, le- son tus alumnos. Así que el Señor me permitió ese privilegio, así que he tenido mi posibilidad de bautizar gente. En la ordenanza no dice que necesariamente que tenga que ser un pastor o alguien. Por eso les cuento esto. A mí no me bautizó mi maestro y pastor, no, no. Me bautizó un amigo, un amigo muy querido por mí. Y él fue el que me bautizó en el mar. Obviamente mi confesión de fe la hice a pie de playa y con mi maestro y pastor. Y él mandó a otro al agua. Yo creo que porque no llevaba traje de baño, porque estaba casi lloviendo en el mar. Pero fue eso y incluso me acuerdo que sabes que bauticé a mis alumnos de la escuela dominical. Lo, eh, la, una mujer, la mamá de uno también de uno de mis alumnos, junto conmigo lo bautizamos. En- entonces fue un momento muy lindo y ahí, porque ella es la que evangelizó a su hijo. Y el Señor me permitió terminar la hora de ella. Junto con Marga lo acompañamos también y, y fue un momento muy lindo, muy especial. Entonces, cualquier persona que, que comparte el mensaje del Señor, si esa persona quiere bautizarse y hay agua, puede. No es algo que sea imperativo de los pastores. Si es que ustedes leen lo del etíope, que estoy ocupando como versículo de referencia para este apartado, no es, no era uno de los discípulos, no era uno de los apóstoles, era uno de los diáconos. ¿Se fijan? Cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando sea con la fórmula apropiada. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es tal cual como lo dice Mateo 28:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como se debe bautizar. Hermano Exe, ¿es necesario tener una iglesia física para que se bautice una persona? A ver, ¿a qué te refieres tú con iglesia física? ¿A un templo o que sea parte de una congregación? Si es parte de una congregación, sí, porque tienes que congregarte. Es que no puedes, un cristiano tiene que congregarse. Y tú tienes que, y el que bautiza tiene también cierta responsabilidad sobre la persona. Entonces debiera conducirlo a una iglesia donde le enseñen la palabra, donde haya buena doctrina, y donde lo puedan discipular y donde lo puedan ayudar a crecer. Pero así como templo, no. Pero sí que sea parte de una congregación. Eso sí. Es que tu madrina, bueno, podría acercarse a una iglesia, pero si está bautizada, puede acercarse a cualquier iglesia. O si se quiere bautizar, puede planteárselo a la iglesia donde se acerque que se quiere bautizar. Y al menos eso es lo que yo entiendo en tu pregunta. Si quieres, activas el micrófono y me preguntas mejor y yo te puedo explicar más. Para ver si entendí tu pregunta. Ah, ya, perfecto. La fórmula del Padre, del Hijo, Espíritu Santo es por eso la que se bautiza. Yo recuerdo que, por ejemplo, como lo hacíamos, eh, me recuerdo muy bien, llegaba alguien y en el agua, no sé, Juanito, no, Juan está aquí, no sé, Andrés, ¿tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por los pecados y que resucitó al tercer día y va a volver? Sí, listo. Y con esto declaras que mueres para el mundo y vives para Cristo, sí. Entonces, el que bautices, entonces te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al menos si lo aprendí yo. Y, y en la fórmula también, o sea, lo anterior es una declaración de fe que está basada en lo que enseña la Escritura y que después se resume en el credo de los apóstoles, que
sigue funcionando hoy en día, aunque los católicos le han hecho una mala exégesis a la parte que dice Iglesia Católica, porque católicos viene de Iglesia Universal. Bueno, ese es otro tema. Pero es como un concentradito de eso, pero estás ocupando la fórmula también bíblica del que está dada en Mateo 28:19, que fue la misma que Jesús dijo cuando vayan y hagan discípulos en todas las partes del mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo lo enseña. Lo que pasa es que también en el resto de la escritura aparecen otras cosas, como por ejemplo la expresión en nombre de Jesús. No una fórmula, algunos dicen te bautizo en el nombre de Jesús. No. Esa es la autoridad bajo por la cual se realiza el bautismo, pero no es la fórmula, no es la función de tal. Es más, si queremos indagar un poco más y ser un poco más claros al contexto de lo que hacía la iglesia primitiva, está la didache, o la didache, o la didaqué, como lo llamo yo, que son lo que registra que los primeros cristianos usaban la fórmula que está en Mateo 28:19. La didaqué es como una especie de manual donde la iglesia primitiva ordenó cómo hacía el culto y cómo se hacían las cosas. Pues, y viene de una raíz de didascos, que es de la palabra didáctica, es como una enseñanza. La didaqué está gratuita en internet en muchas partes, pero si ustedes la quieren tener en el libro físico, en este libro de editorial CLIE, de los padres apostólicos, hay un montón de cosas y ahí está la didaqué o, esperanza, o enseñanza de los apóstoles, que es un compendio, como les dije, moral y un manual de instrucciones sobre los ministerios y formas de culto de la iglesia primitiva. Este libro es de editorial CLIE, fue editado por Alfonso Ropero, uno de los importantes teólogos contemporáneos españoles. Y este libro yo se lo adquirí a mi amigo Jorge de Librografe, así que también lo pueden adquirir. ¿Dudas hasta ahí? Yo tengo una duda, Excel. Me Cuénteme. quedé con una duda pensando en el caso de Connie, no por ella precisamente, Ujú. sino que en general. ¿Ya? ¿Qué pasa si un cristiano, como el caso de ella, fue bautizado por sus padres a los 6 meses? Sí. Pero solamente fue bautizado a los 6 meses. Ujú. Por ejemplo, en el caso de Connie, insisto, en general, Ujú. y después no se bautiza. Tendría que bautizarse, ¿cierto? ¿O no? Sí. Pensando también en mis hijos, porque mis hijos tienen 13 y 16, Renato y José Tomás. Sí. Y a Renato, bueno, que él ya está participando en jóvenes, ¿cierto? Ujú. Está recibiendo palabras, está escuchando las prédicas. José Tomás igual, pero más como retraído, por así decirlo. Igual lo Ujú. estamos instruyendo y todo eso. Ellos deberían bautizarse, o en específicamente Renato, porque a José Tomás todavía como que no lo encuentro en la edad todavía, o con la madurez suficiente, por así decirlo. Pero perdón, me quedó dando vuelta la duda esa, si uno es bautizado, porque a mí me pasó católico, a mí me bautizaron cuando guagua, Ujú. pero después me bauticé cuando me convertí al Señor, el 2000, noviembre del 2000, para ser más específico. ¿Debería pasar lo mismo en ese aspecto? Sí, pero claro, tendrías que hacerlo porque el bautismo tiene que ver con mi separación del mundo. Es mi testimonio de separación del mundo. Yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Hay un antes y un después de mí. Yo ya no soy pertenencia del mundo y su influencia no está sobre mí. El bautismo viene a indicar eso. Pero es algo que es voluntario. Yo conozco un caso de un hermano del Ministerio Internacional del Cambio que, si bien era evangélico desde siempre, pero él asistía a la metodista pentecostal y lo bautizaron cuando pequeño por aspersión. Él, cuando empezó a trasladó su membresía al Ministerio Internacional del Cambio, lo que hizo fue bautizarse en agua, porque él entendía de que ese no era el bautismo bíblico.
Y decidió él voluntariamente ordenar esto, que obviamente, y no fue su culpa, porque claro, es la doctrina que te enseña. Pero la Biblia enseña de que el bautismo es sumergirse, y es cuando tú tienes una concepción de pecado. Cuando tú entiendes que mueres para el mundo y que hay un antes y un después. Yo conozco gente que se ha vuelto a bautizar porque no lo entendió. Hay gente que se bautizó por agua, pero era chica, 12 años, y no entendía. O fueron presionados por los padres. O algunos dijeron, pucha, me vuelvo a bautizar porque ahora por fin lo entendí. Antes simplemente no sé, me gustó el predicador que estaba y me bauticé. También me han pasado casos. Entonces, ¿qué es lo que entonces ahí tú tienes que estar de acuerdo con lo que estás haciendo? Y es un asunto de total libertad de conciencia, porque por las implicancias que tiene, porque con eso estás declarándole al mundo tu pertenencia a Cristo. Y no tiene que obedecer a fechas, no tiene que obedecer a nada, tiene que obedecer a lo que tú quieres y lo que tú anhelas en tu relación personal con Dios. E incluso, por ejemplo, no sé, hay gente que enseña que el bautismo te hace parte de una denominación o de una congregación en específico. Pucha, si fuera así, yo no tendría que haberme movido jamás de la iglesia de Cristo. Y yo lo entiendo porque a mí me pasó. Tuve oposición porque yo me bauticé en un retiro espiritual del Instituto Bíblico, aun cuando mi membresía estaba en la iglesia de mis padres. Pero yo entendí esto, la Biblia me dijo, pucho, ¿qué me impide que me bautice? Listo, no, chao, hoy día va a ser, hoy día me bautizo. Y listo, y fue. Y fue el día más feliz de mi vida. Me lo sé, no se me olvida. 2 de octubre de 1999, no se me olvida. No se me olvida. Porque fue el día en que yo le dije al mundo, no existo para ustedes. Soy de él. Pero por eso es cuando tú tienes y entiendes el pecado que hay en ti. Y por eso alguna gente que lo entiende bien, porque también estuve en ese lindo caso de que gente, estábamos en bautismos, y me acuerdo que el pastor de esos bautismos, el que le conté yo que bauticé a mis alumnos de la escuela dominical, y el pastor de dicha iglesia, desde el agua, habíamos terminado los bautismos de las personas que se iban a bautizar, y se manda una mini prédica. 4 minutos, no, yo creo que fue 5 máximo. Y habló de arrepentimiento. Claro, un acto de reconocimiento público. Claro, tú reconoces públicamente que Jesús es tu Señor. Y este pastor se manda una prédica desde el agua, de 5 minutos, desde el agua. Yo sé que muchos de ustedes empiezan, yo sé que muchos de ustedes vinieron a acompañar a su familiar y todo ese cuento, y empieza en 5 minutos a predicar. Aquí está el agua. Si alguien y gente se puso a llorar porque se sintieron tocados por el mensaje del Señor, y bautizamos a 3 más. Entonces, da en base a lo que pase en tu corazón y como tú quieras llevar tu relación. Yo lo hice porque quería pertenecer a Él y quería cumplir lo que la Biblia Escritura me enseñaba. Y así, yo déjale tiempo al tiempo, eso es lo que te sugiero, y que cuando ellos no tengan inconveniente que lo hagan. Tampoco es una cuestión de presión. Es como ellos vivan su proceso. ¿Mm? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Me quedó claro, muchas gracias, Exe. Uh-huh. ¿Alguien más? El Espíritu Santo trae esa necesidad de hacerlo, claro. Es el Espíritu Santo trayendo concepción de pecado y de juicio que te está diciendo, hazlo. Y por eso también existen estos bautismos que nacen así y otros que tienen un poco más de reflexión. Da lo mismo. Pero la idea es que alguien que lleve y tenga una vida en el Evangelio tiene que bautizarse. Es más, las iglesias reformadas, las iglesias más cercanas a la escritura, ni siquiera permiten que accedan al servicio a las personas que no se han bautizado. Incluso hay algunas que son aún más estrictas con esto,
y ni siquiera permiten que accedan a la cena del Señor. La iglesia donde yo iba con mis papás, pentecostal, no dejaba que las personas que no estuvieran bautizadas pudieran tomar la cena. Eso para mí, bueno, yo discrepo de eso, pero es así. Entonces, se han dado un montón de cosas, pero se los ilustro para que vean que el bautismo es algo igual que mueve ciertas cosas. Igual es importante y es por algo que Jesús se sometió a él. Y eso fue lo que vamos a conversar la próxima clase. ¿Bien? ¿Bien? Así que voy a dejar de compartir. Eso. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Por mi parte no, es súper interesante, Listo. demasiado, Ven por qué no podía hacer una sola clase? El tema es profundo. totalmente, sí. Sí, es profundo. No, y Y te hay agradezco el consejo porque, te agradezco el consejo para mis hijos porque la verdad es que yo estaba pensando en eso justamente porque espérame. Esto creo que no corresponde grabarlo. Espérame, déjame ver la grabación.